En este nuevo top, te presentamos los procesos de fabricación más sorprendentes y las increíbles historias detrás de cada producto. Todo esto realizado en las megafábricas más importantes del mundo. Actualmente, más de 82 millones de personas en todo el mundo utilizan los vapers para reducir o dejar de fumar. Este producto, que tiene una producción anual de más de 24 millones de unidades, se fabrica mediante un proceso muy estricto. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los vapers? Hemos visitado la fábrica implicada más grande del mundo para revelar este enigmático proceso. Al comienzo del proceso de producción, la fábrica realiza pedidos mensuales de más de 2 millones de carcasas para los cigarrillos electrónicos. Estas carcasas, que ya llegan a la planta en estado prefabricado, están hechas de policarbonato, un tipo de plástico altamente utilizado en la industria debido a su gran resistencia al impacto y su ligereza, lo que lo convierte en el material ideal para la fabricación de este producto. Después, se procede con el ensamblaje del tanque donde se introduce el líquido de vapeo. Durante esta etapa, se integran cuidadosamente los cables que forman parte del sistema electrónico del vape. Estos cables, junto con las gomas de ajuste, se colocan de manera precisa dentro del tanque para asegurar que los componentes electrónicos queden firmemente en su lugar y no se muevan. Las gomas actúan como aislantes y proporcionan estabilidad a los componentes, garantizando un funcionamiento seguro. El proceso de producción de la sustancia utilizada para el vapeo es realizada por una empresa externa que se especializa en la formulación y fabricación de una extensa gama de estos líquidos. En la fábrica, el personal especializado añade más de 500 litros de propilenglicol a un tanque de mezclado, lo que representa el 50% de la solución total. Este componente es fundamental para crear el golpe de garganta, una sensación que imita la experiencia de inhalar el humo del tabaco. Seguidamente, se incorporan a la mezcla más de 500 litros de glicerina vegetal, un líquido completamente natural que se obtiene, en su mayoría, de aceites vegetales como el de coco o palma. Este componente es fundamental ya que no solo facilita que el líquido se vaporice de manera efectiva cuando se utiliza en un dispositivo de vapeo, sino que también es el principal responsable de la producción de grandes y densas nubes de vapor. Para completar la mezcla, se agregan menos de 100 litros del sabor artificial elegido, lo cual permite alcanzar el perfil de sabor deseado sin sobrecargar la solución ni modificar su consistencia. Esta concentración es cuidadosamente ajustada para asegurar que el sabor se integre adecuadamente sin dominar el resto de la mezcla. Además, se pueden utilizar combinaciones de diferentes sabores en cada lote, ofreciendo así una amplia gama de opciones para los usuarios, que pueden elegir entre sabores frutales, dulces, mentolados y otros. Después, la solución completa se transfiere a una mezcladora, que se encargará de integrar todos los ingredientes de manera uniforme durante un proceso continuo de más de 2 horas. En esta ocasión específica, la mezcla no incluye nicotina. Sin embargo, en otras fórmulas producidas en la fábrica, es posible que se añadan hasta 20 mililitros de nicotina a la mezcla, dependiendo de la concentración deseada para el líquido final. Finalmente, todos los diferentes tipos de líquidos producidos son cuidadosamente envasados y luego empaquetados para su protección durante el transporte. Una vez completado este proceso, los envases son trasladados a la fábrica principal. Allí, el siguiente paso en la cadena de producción consiste en llenar los vapers con estos líquidos. Para llevar a cabo este proceso, se emplea una máquina de relleno especializada que transfiere el líquido envasado a los cartuchos de los cigarrillos electrónicos. Esta máquina tiene una capacidad de producción impresionante, permitiendo llenar más de 50.000 dispositivos por hora, con cada cartucho recibiendo 8 mililitros de líquido de vapeo. Posteriormente, se realiza un proceso de pesaje para verificar y asegurar que la cantidad de líquido inyectada en cada cartucho sea la correcta, garantizando así la precisión y consistencia en el llenado de los dispositivos. Después del proceso de llenado, se comienza con el ensamblaje del sistema eléctrico por medio de soldadura electrónica, la cual consiste en unir todos los componentes del dispositivo. Este sistema incluye un chip integrado que gestiona diversas funciones esenciales, como la carga de la batería y el control de los elementos luminiscentes que forman parte de la estructura del dispositivo. Luego, se inicia el ensamblaje de la parte inferior de los vapers. Este proceso se inicia colocando cuidadosamente el sistema electrónico dentro de un molde de colocación especializado. Una vez que el sistema electrónico está en su lugar dentro del molde, se coloca la carcasa inferior del vapor sobre él, aplicando una leve presión. Esta presión asegura que la carcasa se ajuste perfectamente al sistema electrónico, quedando firmemente ensamblados.
mientras que el molde está diseñado para garantizar que todos los componentes electrónicos se posicionen con absoluta precisión en sus ubicaciones correspondientes dentro del dispositivo. Para garantizar una fijación aún más segura de los componentes dentro del dispositivo, se utilizan tornillos específicos en cada uno de ellos. Estos tornillos actúan como anclajes, asegurando que los componentes permanezcan firmemente en su lugar, incluso ante movimientos o vibraciones que podrían ocurrir durante el uso diario del vapor. Después de que todos los componentes estén correctamente fijados, se procede a realizar una prueba de seguridad exhaustiva a todas las baterías. La prueba de seguridad comienza colocando cada batería en un medidor de voltaje, un dispositivo que permite evaluar con precisión las condiciones actuales de la batería. Al medir el voltaje, se verifica si la batería está funcionando dentro de los parámetros establecidos, lo que garantiza su capacidad para operar de manera segura y eficaz. Una vez que se han seleccionado las baterías que cumplen con todos los estándares de seguridad, se procede a integrarlas en el sistema electrónico del dispositivo. Este paso crucial se realiza mediante un proceso de soldadura cuidadosamente controlado. Durante este proceso, las baterías se conectan de manera segura a los circuitos electrónicos para que el sistema funcione correctamente. A continuación, el personal especializado de la fábrica procede a ensamblar manualmente las carcasas de los vapers con los componentes electrónicos internos. Una vez que se comprueba que el diseño está completo, se realiza una breve pero crucial prueba de funcionamiento. Durante esta prueba, se verifica la correcta expulsión del vapor, asegurándose de que el dispositivo esté operando como se espera y que todos los sistemas internos, incluyendo el mecanismo de calentamiento y el flujo de aire, funcionen adecuadamente. Seguidamente, cada vapor se somete a un proceso de prensado en el que se coloca cuidadosamente en una máquina especializada. Esta máquina aplica una presión controlada sobre el dispositivo para asegurar que ambas mitades de la carcasa queden firmemente unidas. Luego de completar el ensamblaje de cada unidad, se realiza una prueba crucial de carga y descarga en cada unidad producida. Durante esta prueba, el dispositivo es sometido a un ciclo de carga completo, seguido de un ciclo de descarga controlada, con el fin de identificar cualquier posible anomalía, como fallos en la batería, desconexiones en el circuito o problemas en la entrega de energía. Posteriormente, se le realiza a cada dispositivo la prueba de succión, la cual ayuda a verificar que el flujo de aire a través del dispositivo es correcto y que el usuario experimentará una succión adecuada al inhalar. Por otro lado, en la fábrica también se realizan pruebas manuales de succión para asegurar que el sabor y la suavidad del vapor estén perfectamente equilibrados. Durante esta prueba, los especialistas inhalan una gran cantidad de vapor para evaluar directamente la experiencia del usuario. Esta cantidad puede equivaler a inhalar el vapor de más de 50 cigarrillos al día. Finalmente, se procede a añadir las etiquetas de marca, que incluyen el logotipo y la información de identificación del producto, así como los dispositivos de seguridad necesarios para garantizar su integridad y protección durante el transporte. Una vez completado este proceso, el producto está listo para ser empaquetado de manera adecuada y distribuido a nivel global. Escribe en los comentarios si has vapeado alguna vez, ¿y desde cuándo lo haces? Cada año se producen más de 1 millón de toneladas de cannabis para consumo recreativo en todo el mundo. Esta es una planta medicinal con una gran demanda. Por esa razón, en los últimos años se ha notado un inmenso crecimiento en las plantaciones de marihuana. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los porros de cannabis en una megafábrica? Hemos visitado las plantaciones y el centro de producción involucrado para revelar este asombroso proceso. Se estima que alrededor de 200 millones de personas en todo el mundo consumen marihuana. Esta cifra abarca a individuos que la utilizan de manera habitual, es decir, con frecuencia o de forma constante, así como a aquellos que la consumen esporádicamente, en situaciones menos frecuentes o menos regulares. El inicio del proceso de producción de cannabis empieza en el lugar de la fábrica donde se encuentran las plantas madres. Estas plantas son seleccionadas específicamente para la clonación debido a sus características únicas, como su genética y la calidad que brindan al producto final, en especial por los cannabinoides que están relacionados directamente con los efectos en el cuerpo y en la mente. El cultivo de plantas madres de cannabis puede llevarse a cabo tanto al aire libre como en lugares cerrados. El cultivo al aire libre permite un crecimiento natural de las plantas en un espacio amplio y bajo la luz solar directa, lo que resulta en condiciones muy favorables para su desarrollo. Sin embargo, este método presenta la desventaja de tener un control limitado sobre los factores ambientales esenciales, como la temperatura y la intensidad de la luz, que son cruciales para un crecimiento óptimo de las plantas.
Por otro lado, el cultivo en lugares cerrados ofrece la ventaja de un control exacto sobre todos los factores ambientales necesarios para el crecimiento de las plantas. Este control detallado permite crear un entorno ideal para las plantas, protegiéndolas de plagas y enfermedades, así como de condiciones climáticas adversas. Además, el cultivo en interiores permite realizar cosechas durante todo el año, independientemente de las estaciones o del clima exterior. Para iniciar la clonación de cannabis se deben realizar cortes precisos en las ramas de las plantas madres seleccionadas. Este proceso comienza con la elección de ramas saludables y vigorosas. Luego, se debe hacer un corte limpio y preciso en un ángulo de aproximadamente 45 grados, utilizando herramientas esterilizadas para evitar la introducción de enfermedades. Una vez que los esquejes han sido cortados, se deben plantar cuidadosamente en una maceta, asegurándose de que quede bien asentado y que la mezcla de tierra esté ligeramente húmeda. Todo este proceso es realizado en el cuarto de floración, donde se controla estrictamente la temperatura a menos de 75 grados y la humedad a menos del 55%. Todo esto con la intención de promover el desarrollo de las raíces y la adaptación del nuevo plantón. Este proceso se repite cada 14 días, cuando las plantas madre hayan vuelto a crecer completamente. De esta manera, se busca maximizar la producción de nuevos clones en la fábrica, asegurando así una generación constante de plantas nuevas. Seguidamente, estando en el cuarto de floración, se inicia el proceso de cuidado de las plantas jóvenes, el cual incluye la aplicación de varios líquidos, como el peróxido, que se diluye con agua para controlar las plagas y posibles enfermedades en las plantas. Además, durante 10 días que dura todo el proceso de floración, se aplican 15 mililitros de extracto de algas diluidas. Este compuesto proporciona nutrientes y hormonas vegetales beneficiosas para el crecimiento y la salud de las plantas. Cada cierto tiempo, los trabajadores de la fábrica revisan las raíces de más de 10.000 plantas para verificar que tengan un color blanco claro, lo cual indica que la planta está saludable y cuenta con la calidad adecuada. Según datos del 2023, el mercado global de cannabis alcanzó un valor aproximado de $36.000 millones, y se espera que este mercado se duplique para el año 2030, reflejando un notable crecimiento. Este incremento significativo es indicativo de la expansión del cultivo de cannabis y del aumento en la aceptación y legalización de la marihuana en diferentes partes del mundo. Una vez que se ha completado el ciclo de floración, todas las plantas son trasladadas al área de curado en seco. Este proceso, que dura aproximadamente de 7 a 9 días, se lleva a cabo a una temperatura de 15.5 grados Celsius. Durante este tiempo, las plantas se secan lentamente para preservar sus cannabinoides y terpenos, lo que resulta en un producto final de mejor olor y potencia. Este cuarto de secado está equipado con luces LED que proporcionan un espectro de luz ajustable, lo que permite crear las condiciones óptimas para el secado de las plantas de cannabis. Gracias a esta tecnología se puede mantener la calidad de las plantas y maximizar la producción de cannabinoides y terpenos, asegurando que el producto final sea de la mejor calidad posible durante todo el proceso de secado. A continuación, se inicia el proceso de cosecha, el cual se lleva a cabo de manera manual. Este método se elige porque permite una mayor precisión en la selección de las plantas adecuadas y en el manejo cuidadoso de los cogollos, asegurando así una recolección más eficiente y controlada. Una vez que se han cosechado las plantas, se introducen en una máquina conocida como tornado. Esta máquina está diseñada para procesar las plantas al cortar cuidadosamente las hojas y los tallos, de manera que solo los cogollos queden intactos y perfectamente recortados. Seguidamente, se lleva a cabo una inspección minuciosa de la calidad de los cogollos. Durante esta etapa, se examinan cuidadosamente cada uno de los cogollos para evaluar su color, densidad y presencia de cualquier imperfección. Este proceso garantiza que solo los cogollos que cumplen con los estándares de calidad sean seleccionados para los siguientes pasos de producción o venta. Una vez verificados, todos los cogollos de cannabis producidos se introducen en una máquina especializada que se encarga de enrollarlos y preparar rápidamente más de 100 porros. Esta máquina automatiza completamente el proceso de enrollado, lo que no solo acelera significativamente la producción, sino que también garantiza una mayor consistencia y calidad en cada porro. Gracias a esta tecnología, se optimiza la eficiencia de producción, reduciendo el tiempo y el esfuerzo manual necesarios. Aunque se ha automatizado gran parte del proceso, en el empaquetado también se utiliza el método manual para enrolar algunas presentaciones.
Esto se hace porque el método manual permite un control de calidad más preciso y personal, asegurando que cada porro cumpla con los estándares específicos de tamaño, peso y uniformidad. Además, el estilo manual que se consigue con el enrollado a mano es valorado por muchos consumidores, que prefieren un producto que refleja atención al detalle y cuidado en su preparación. Por otro lado, el resto del cannabis que ya ha sido procesado se empaqueta en una variedad de presentaciones adaptadas a las necesidades de diferentes tipos de clientes. Estas presentaciones están preparadas para su distribución y venta en el mercado, garantizando que el producto llegue en las formas más adecuadas para los consumidores. Escribe en los comentarios si has fumado marihuana alguna vez, y desde cuándo lo haces. El butano comercial es un gas licuado obtenido por destilación del petróleo, y es muy utilizado en gran parte de Latinoamérica. Cada año, en esta fábrica se producen más de 17 millones de latas de gas butano para satisfacer la gran demanda de este producto en el mundo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican las latas de gas butano? Hemos visitado una fábrica en Asia para dar a conocer el asombroso proceso de fabricación. Al comenzar el proceso de producción, la fábrica recibe diariamente miles de láminas de aluminio que ya incluyen los diseños personalizados de la marca del producto. Estas láminas se fabrican en aluminio debido a su ligereza y por su capacidad para ser fácilmente moldeado con precisión. Estas propiedades permiten que las láminas sean duraderas y seguras para contener el gas butano. Luego, las láminas, que tienen una longitud aproximada de 1 metro, se colocan en una máquina especializada. Esta máquina utiliza rodillos equipados con cuchillas para cortar las láminas en dimensiones específicas. Los rodillos giran y aplican presión para realizar cortes precisos, ajustando el tamaño de las láminas de acuerdo con las especificaciones necesarias. Esta máquina está diseñada para cortar más de 50.000 láminas de aluminio diariamente, operando durante aproximadamente 8 horas continuas. Su alta capacidad de producción permite procesar grandes volúmenes de aluminio de manera eficiente y precisa a lo largo de toda la jornada laboral, asegurando que se mantenga un flujo constante en el proceso de fabricación. Una vez que se han cortado todas las láminas, se apilan cuidadosamente y se transportan a una máquina de soldadura automática. Esta máquina está diseñada para unir las láminas mediante un proceso de soldadura preciso y eficiente. La soldadura automática asegura que las láminas se ensamblen de manera uniforme y segura, facilitando la producción de componentes que cumplen con los estándares de calidad requeridos. Seguidamente, todos los cilindros soldados son transportados por una cinta de transporte para que se les aplique un poco de agua en la zona de calor. Este enfriamiento rápido es crucial para asegurar que el metal no se deforme debido a la alta temperatura de la soldadura. Posteriormente, otras láminas de aluminio de menor tamaño se colocan en una máquina de corte especializado. Esta máquina está diseñada para cortar las láminas en piezas de 1 metro de largo con precisión, las cuales complementarán la estructura final del producto. Una vez que las láminas de aluminio han sido cortadas a las dimensiones adecuadas, se colocan en una prensa especializada. Esta máquina aplica una presión precisa sobre cada lámina para cortar moldes redondos que servirán para reforzar la estructura cilíndrica. Después, los discos de aluminio, que ya han sido previamente cortados, se colocan en una prensa de conformado. Esta máquina está diseñada para transformar los discos planos en formas específicas, adaptando el material a las dimensiones requeridas para su uso en la base y en el cierre superior de cada cilindro. Seguidamente, se inicia el proceso de soldadura por resistencia para unir la base y el cierre superior al cilindro. En esta máquina se aplica calor mediante la resistencia eléctrica en los puntos de contacto entre la base, el cierre superior y el cilindro. Esta máquina presiona las partes a soldar y genera el calor necesario para fundir los bordes del metal, creando una unión sólida y continua. A continuación, se le coloca a cada cilindro producido una válvula que es esencial para regular la liberación del gas, permitiendo un control preciso del flujo. Una vez que las válvulas están correctamente colocadas y aseguradas, se procede a llenar cada cilindro con el gas. Cada cilindro se llena con aproximadamente 450 gramos de gas butano, el cual está compuesto por propano y butano que le dan esa forma inodora a este gas licuado de petróleo. Para garantizar la seguridad del producto durante su uso, se realiza una prueba de presión con agua en todas las unidades simultáneamente. Este procedimiento implica trasladar las unidades a un tanque lleno de agua. En este entorno controlado, el personal especializado de la fábrica examina cuidadosamente cada unidad en busca de burbujas que indican posibles fugas. Este método permite garantizar que solo las unidades sin defectos y con la calidad adecuada sean aprobadas para su uso final. A continuación, se procede a ensamblar la tapa de seguridad en cada unidad.
Este proceso implica colocar cuidadosamente la tapa de seguridad sobre el cilindro, asegurándose de que encaje correctamente en su posición. Finalmente, todas las unidades fabricadas se trasladan a una estación de empaquetado. En esta estación, máquinas automáticas especializadas se encargan de colocar cada unidad con precisión en cajas de embalaje. El proceso automatizado asegura que cada unidad sea envuelta y asegurada cuidadosamente para protegerla durante el transporte y almacenamiento. Escribe en los comentarios si son muy conocidas las latas de gas butano en tu país y si las has utilizado. El jabón es uno de los productos más utilizados en el mundo y se estima que alrededor del 90% de la población mundial lo usa a diario. En esta fábrica se producen más de 40 millones de unidades al año. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican las barras de jabón? Hemos viajado a esta planta de producción automatizada para revelar la impresionante manera en cómo lo fabrican. En la primera fase del proceso, se emplean diariamente más de 2 kilogramos de arcilla roja. Este polvo se mezcla con agua para formar una solución homogénea. La arcilla roja se utiliza en la fabricación de jabones debido a sus propiedades absorbentes y purificantes, que ayudan a mantener la salud general de la piel. Para complementar la mezcla de la materia prima de los jabones, se agregan diariamente más de 14 kilogramos de gránulos de hidróxido de sodio en la máquina de mezclado. Posteriormente, se añade a la máquina la solución de arcilla roja que había sido previamente producida. Esta combinación se somete a un proceso de mezclado continuo durante más de 40 minutos por lote, garantizando que todos los ingredientes se integren de manera uniforme y que se obtenga una mezcla homogénea. Este proceso químico, llamado saponificación, transforma los aceites en el jabón y asegura que el producto final tenga las propiedades adecuadas para limpiar y cuidar la piel. Después, estando la mezcla de jabón un poco más endurecida, esta se corta utilizando una sierra especializada que divide toda la masa en piezas más pequeñas y manejables. Estas piezas, ahora más fáciles de manejar, son luego procesadas por una máquina de extrusión que se encarga de forzar la masa de jabón a través de una matriz para formar una barra alargada. Posteriormente, la barra alargada de jabón se corta con precisión utilizando una máquina cortadora. Esta máquina está ajustada para cortar la barra en piezas de longitud específica, garantizando que cada porción tenga el tamaño y forma deseada. Seguidamente, las barras de jabón previamente cortadas se colocan en una prensa de moldeo. Esta máquina aplica presión uniforme sobre las barras, dando forma final a cada pieza y asegurando que tenga una consistencia y acabado uniformes. En esta fábrica, se utilizan 2 prensas de moldeo para fabricar jabones de diferentes tamaños. Cada prensa está diseñada para manejar distintos formatos y tamaños de moldes. Las prensas operan de manera eficiente, permitiendo la producción continua y el moldeado de una nueva barra cada minuto. Para mantener altos niveles de automatización en sus máquinas especializadas, la fábrica invierte más de $7 millones al año. Esta inversión incluye la adquisición de nuevas máquinas de última tecnología, así como el mantenimiento y actualización regular de los equipos existentes. Esta estrategia asegura que la fábrica pueda operar con máquinas modernas y eficientes, optimizando su producción y garantizando la calidad del producto. Además, las partes sobrantes de la masa de jabón, que quedan después del proceso de moldeo, se recolectan y reutilizan. Este enfoque permite optimizar el uso de la masa producida, minimizando el desperdicio y asegurando que todos los recursos se aprovechen de manera eficiente, permitiendo fabricar nuevas barras de jabón. A continuación, antes de proceder al empaquetado, todas las barras de jabón producidas pasan por una controladora de peso. Este equipo verifica que las barras tengan el tamaño correcto y que se ajusten a las especificaciones del producto, lo que garantiza la uniformidad y la calidad en el empaquetado final. Finalmente, las barras de jabón se trasladan mediante una cinta transportadora hacia la zona de empaquetado. En esta etapa, cada barra se coloca automáticamente en bolsas individuales por una máquina especializada. Posteriormente, otras máquinas automáticas se encargan de colocar estas bolsas en cajas, que luego se etiquetan. Este proceso asegura que el jabón esté listo para su distribución a diferentes tiendas a nivel mundial. Escribe en los comentarios si has utilizado este producto y qué precio tiene en tu país. La fabricación de millones de lápices conlleva la tala de más de 70.000 árboles al año. Este instrumento de escritura tiene un proceso de producción bastante complejo que va desde minas subterráneas hasta fábricas automatizadas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los lápices? Hemos visitado minas de extracción y varias fábricas implicadas para dar a conocer este fascinante proceso. Para fabricar las minas de los lápices,
se utiliza grafito, un material encontrado en depósitos naturales formados a partir de procesos geológicos específicos. Estos depósitos se originan cuando las rocas que contienen carbono, como el carbón o la turba, se someten a condiciones extremas de presión y temperatura durante millones de años. Durante el metamorfismo o transformación, estas rocas experimentan temperaturas que pueden superar los 1500 grados Celsius y presiones de hasta 100.000 veces la presión atmosférica normal, lo que es igual a la presión simultánea de 100 prensas hidráulicas de las más potentes del mundo. Bajo estas condiciones, el carbono se reorganiza en una estructura cristalina específica, formando grafito. En México, los depósitos naturales de grafito son especialmente abundantes en el estado de Sonora, donde se encuentran grandes yacimientos que facilitan la extracción del mineral. En esta región, se extraen más de 30.000 toneladas de grafito cada año, y a nivel global, la producción de grafito supera los 2 millones de toneladas anuales, reflejando la elevada demanda de este material en la minería. Una vez en la fábrica, el grafito, que ha sido minuciosamente triturado y tamizado para alcanzar un tamaño fino, se mezcla con arcilla. La arcilla actúa como aglutinante, lo que significa que sirve para unir y cohesionar las partículas de grafito, formando una pasta homogénea. La proporción de grafito en esta mezcla influye en la oscuridad del trazo del lápiz. Cuanto más grafito se añade, más oscuro y más intenso escribirá el lápiz. Por otro lado, la cantidad de arcilla en la mezcla determina la dureza de la mina. Más arcilla hace que la mina sea más dura y resistente, mientras que menos arcilla produce una mina más blanda y susceptible a romperse. Estas proporciones se ajustan cuidadosamente en función del tipo de lápiz que se quiere fabricar. Esta mezcla de grafito y arcilla se introduce en una máquina mezcladora, donde se agrega agua para obtener la humedad adecuada. La máquina trabaja durante más de 2 horas, agitando y combinando los materiales de manera intensiva. El proceso de mezclado asegura que el grafito y la arcilla se distribuyan uniformemente, formando una pasta con una textura homogénea y sin grumos. Esta pasta será la base para formar las minas de lápices, garantizando que cada mina tenga una calidad consistente y adecuada para escribir o dibujar. Para las minas de colores se emplean pigmentos específicos que proporcionan una amplia gama de colores. Estos pigmentos se mezclan con los demás componentes esenciales para formar la mina de lápiz. Una vez que la mezcla está completamente preparada, se introduce en una máquina de moldeo especializada que está diseñada para dar forma a las minas de lápices. En este proceso, se requiere aproximadamente 24 centímetros cúbicos de mezcla para producir 12 minas. De la misma manera, dado que la fábrica tiene una producción diaria de alrededor de 500.000 lápices, se requieren cerca de 1 millón de centímetros cúbicos de mezcla para que la fábrica pueda cumplir con su objetivo de producción diaria. Posteriormente, las minas se introducen en un horno industrial a una temperatura específica de 1000 grados Celsius durante un periodo de 8 horas seguidas. Este proceso térmico es esencial para endurecer las minas y reducir su flexibilidad, lo que asegura que tengan la dureza necesaria para su uso final. Sin embargo, este tratamiento térmico se aplica exclusivamente a las minas de grafito, ya que las altas temperaturas podrían dañar las minas de colores, afectando su calidad y tonalidad. Una vez completado el proceso de secado, las minas se someten simultáneamente a un baño de cera. Este tratamiento tiene como objetivo recubrir uniformemente la superficie de las minas con una capa protectora de cera, que mejora su deslizamiento durante el uso en el papel y previene la rotura. Posteriormente, se selecciona madera de cedro para fabricar el cuerpo de los lápices. Este tipo de madera se elige debido a sus propiedades excepcionales. El cedro es conocido por su ligereza, lo que facilita el manejo del lápiz, y su densidad equilibrada, que asegura una estructura sólida y duradera. Después, las tablillas de madera son trasladadas a una máquina diseñada para cortar en ellas 9 canales individuales. A continuación, se aplica un adhesivo especializado en las ranuras de madera para asegurar que las minas se mantengan firmemente alineadas. Una vez que el pegamento ha sido aplicado, una máquina automatizada inserta las minas en cada ranura encolada, garantizando que queden perfectamente colocadas y fijadas en su posición. En la misma línea de producción, se procede a colocar una segunda tablilla sobre las ranuras que ya contienen el pegamento. Esta acción se realiza para maximizar la eficacia del adhesivo, asegurando que cada mina quede firmemente encapsulada entre las 2 tablillas de madera. Luego, todas las tablillas son colocadas en una prensa de secado que se utiliza para asegurar que el pegamento aplicado entre las partes de madera se adhiera de manera uniforme y firme, permitiendo un secado adecuado antes de proceder al siguiente paso en el proceso de producción. Después,
Las tablillas se colocan en una máquina de perfilado, que cuenta con un sistema de cuchillas de corte altamente especializadas. Estas cuchillas están diseñadas para moldear el cuerpo de los lápices con precisión, adaptándose a diferentes formas como redonda, hexagonal o triangular. Esta máquina es altamente productiva, ya que permite transformar cada tablilla en hasta 9 lápices individuales. Posteriormente, cada lápiz pasa por un proceso de recubrimiento en el que se aplica varias capas de pintura. Este procedimiento asegura que la madera del lápiz quede uniformemente cubierta y bien pintada. La aplicación repetida de pintura garantiza una cobertura completa, proporcionando una superficie lisa y un acabado estético duradero. Además, a cada lápiz se le aplica una capa de barniz para proteger su superficie. Este recubrimiento actúa como una barrera contra daños físicos, como arañazos o golpes, y ayuda a preservar el lápiz frente a las acciones cotidianas, como el hábito de morderlo. Una vez completado el recubrimiento de pintura, cada lápiz pasa por una máquina de estampado que aplica el logotipo o marca de manera precisa. Esta máquina está diseñada para manejar un alto volumen de producción, permitiendo estampar más de 30.000 lápices por hora. Después, los lápices se transportan mediante una rueda giratoria hacia una máquina de afilado automática. Esta máquina está equipada con una lija que pule y afila los extremos de los lápices con precisión. El proceso asegura que cada lápiz tenga un punto bien definido y afilado, listo para su uso. A continuación, cada lote de lápices pasa por un riguroso proceso de inspección de calidad. Este examen exhaustivo se realiza para asegurar que todos los lápices cumplan con los estándares de calidad establecidos. Finalmente, se realiza la instalación automática de los borradores en la parte superior de cada lápiz. Este proceso se lleva a cabo con precisión para asegurar que el borrador esté firmemente adherido y colocado de manera uniforme en cada unidad. Una vez que los borradores están instalados, los lápices se trasladan a la zona de empaquetado. Allí, se preparan para su distribución, siendo embalados adecuadamente para su envío a diversas partes del mundo. Escribe en los comentarios qué precio tiene este producto en tu país y si alguna vez lo has mordido. Las esmeraldas siguen siendo una de las piedras preciosas de lujo más populares, simbolizando riqueza y prestigio. Para conseguirlas, los mineros deben procesar toneladas de roca. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hacen las esmeraldas? Hemos ido a la mina más grande de Colombia para aprender cómo se extraen y perfeccionan las esmeraldas para que valgan millones de dólares. Hace millones de años, las altas temperaturas en el subsuelo terrestre crearon las esmeraldas. Esta formación está relacionada con la actividad hidrotermal, que ocurría cuando el magma caliente en las profundidades de la Tierra calentaba el agua subterránea. Este fluido caliente, cargado de minerales, se desplazaba a través de fisuras en las rocas y, al entrar en contacto con rocas ricas en berilio, iniciaba el proceso de cristalización dentro de las vetas. Una vez formadas, las esmeraldas permanecen atrapadas durante millones de años en las formaciones rocosas profundas hasta que, con el tiempo, los movimientos tectónicos y los procesos de erosión natural las acercan a la superficie terrestre. En algunos casos, la actividad minera es la única manera de acceder a ellas. Sin embargo, en áreas del municipio de Muso, en Colombia, la erosión de las montañas ha permitido que algunas esmeraldas se encuentren cerca de la superficie o en los lechos de los ríos. En la mina de Muso, ubicada en el departamento de Boyacá, Colombia, se han extraído durante décadas las esmeraldas más valiosas del mundo, valoradas en millones de dólares. El proceso de extracción de esta gema verde se inicia descendiendo en un ascensor minero a más de 300 metros de profundidad, para adentrarse en los profundos túneles de la mina que están divididos en más de 10 niveles. Cada túnel está adecuadamente iluminado y señalizado, y las paredes cuentan con un revestimiento reforzado que combina madera, vigas de acero y plástico. Los túneles están interconectados en cada nivel a través de un sistema de rampas en espiral que se extiende por más de 400 metros. Esta es una gran hazaña de ingeniería que no solo hace que las operaciones del subsuelo sean más seguras, sino que también permite el acceso a maquinaria pesada, acelerando la extracción de material estéril y haciendo que el proceso minero sea más productivo. El trabajo en la minería de esmeraldas se considera uno de los más peligrosos del mundo debido a las condiciones extremas y los riesgos involucrados. Para llegar al corazón de la mina, los mineros deben realizar arduos recorridos que superan los 1000 metros diariamente, lo que implica un considerable esfuerzo físico y mental. Estas minas están compuestas por un complejo entramado de túneles y laberintos, donde los trabajadores se enfrentan a temperaturas que fácilmente sobrepasan los 40 grados Celsius, creando un ambiente opresivo y agotador. Además,
los niveles de humedad son tan altos que se vuelven inaguantables. El aire dentro de la mina de esmeraldas requiere un sistema de refrigeración constante, ya que las altas temperaturas y la humedad extrema pueden hacer que el ambiente sea irrespirable y peligroso para los mineros trabajar en las profundidades. Además, dentro de la mina todas las labores mineras deben llevarse a cabo exclusivamente a mano. El uso de explosivos está completamente prohibido. Esta restricción se debe a que cualquier detonación o vibración podría provocar desprendimientos incontrolables dentro de las galerías y los mineros podrían correr el riesgo de quedar atrapados bajo toneladas de rocas y piedras. Por esta razón, los trabajadores de la mina emplean taladros hidráulicos, una herramienta indispensable en la extracción de esmeraldas. Esta maquinaria, que puedes observar en funcionamiento, es una de las más eficientes y versátiles para acceder a las valiosas esmeraldas colombianas. Con el taladro hidráulico, los mineros perforan las duras capas de roca, abriendo paso a través de estrechas galerías que se extienden profundamente en el interior de la montaña. El propósito principal de este proceso es avanzar lo máximo posible en la perforación del terreno, siempre teniendo en cuenta la seguridad estructural de la mina. Para evitar riesgos de colapso o inestabilidad, cada 10 metros de avance los trabajos deben detenerse momentáneamente. En ese momento, los mineros refuerzan la galería recién creada mediante un sistema de apuntalamiento y, además, instalan equipos adicionales de refrigeración que aseguran condiciones laborales más seguras y soportables dentro de la mina. Además, otro grupo de mineros se encarga de martillar con precisión las paredes de la mina, realizando un trabajo meticuloso que permite acceder a las vetas donde se encuentran las gemas. Junto a ellos, geólogos expertos utilizan cinceles para trabajar en las vetas que posiblemente contengan esmeraldas, extrayendo cuidadosamente estas piedras preciosas a mano. En este punto del proceso de extracción, se da una combinación única entre la tecnología moderna y el conocimiento ancestral, que ha sido transmitido a lo largo de milenios. Esta fusión de técnicas permite eliminar de manera precisa y delicada la capa de calcita blanca que recubre las valiosas esmeraldas, revelando así su característico color verde brillante sin dañar su estructura. Por otro lado, toda la roca extraída de la mina es cuidadosamente transportada al exterior y llevada a las plantas de procesamiento, donde se inicia una nueva fase del proceso minero. Allí, el material es depositado en grandes cintas transportadoras que lo llevan a través de distintos puntos de clasificación. Entre estas rocas, que a simple vista pueden parecer comunes, podría encontrarse alguna esmeralda valorada en miles de dólares. Las piedras más pequeñas pasan por un proceso de lavado con agua, para eliminar impurezas y revelar posibles gemas ocultas. Las rocas más grandes, por su parte, son fragmentadas para asegurar que ninguna esmeralda quede atrapada en su interior. Cada día, estas cintas transportan entre 15 y 30 toneladas de roca y arena, en busca de estas valiosas gemas. Al finalizar este proceso, los mineros obtienen una mezcla de polvo, arena y pequeñas piedras, con la esperanza de encontrar alguna preciosa esmeralda incrustada en el material restante, lista para ser extraída y valorada. Pero, esta actividad también tiene un lado negativo relacionado con la minería ilegal, controlada por grupos armados que manejan hasta el 30% de la producción. Estos grupos explotan los recursos sin regulaciones, lo que no solo daña el medio ambiente, sino que también afecta a las comunidades locales con violencia y extorsión. Se estima que estos grupos se llevan más de $200 millones anualmente, dificultando el desarrollo sostenible de la región. Al finalizar todo el proceso de extracción, las esmeraldas encontradas son cuidadosamente transportadas a Bogotá, la capital de Colombia, donde se encuentran los talleres más especializados del país. En estos talleres, maestros cortadores con años de experiencia transforman las piedras en bruto en gemas verdes codiciadas mundialmente. Cada esmeralda es evaluada minuciosamente de manera individual por expertos cortadores, quienes primero examinan la estructura interna de la piedra para identificar las zonas ideales de corte. Con sierras de alta precisión recubiertas con partículas de diamante, se realizan los cortes precisos, asegurando que la gema conserve su máximo valor. Después del corte, las esmeraldas pasan por un proceso de pulido utilizando máquinas especializadas, que perfeccionan su superficie y realzan su luminosidad natural, logrando así que cada piedra se convierta en una joya única y de calidad excepcional. Estas gemas preciosas, una vez pulidas, son transportadas y escoltadas por equipos especializados, que garantizan su protección durante todo el trayecto hacia las joyerías y los museos más conocidos del mundo. Escribe en los comentarios cuál crees que es la piedra preciosa más valiosa, las esmeraldas o el diamante.
Cada día se consumen 15 millones de barras Snickers en todo el mundo, un consumo que se duplica cada 5 años. Este alimento se elabora en un trabajo complicado a partir de una combinación del fruto del árbol del cacao y una gran cantidad de maní. Pero, ¿cómo se hacen las barras de chocolate Snickers? Hemos visitado su fábrica principal para descubrir cómo se transforman los ingredientes en este delicioso chocolate. La historia de Snickers comienza en 1930, en Chicago, cuando Frank Mars y su hijo Forrest Mars, parte de la familia fundadora de Mars, Inc., buscaban expandir sus exitosas creaciones. Ya eran conocidos por su popular barra Milky Way, y se inspiraron en su caballo favorito, llamado Snickers, para el nombre de su nuevo producto. La primera barra de Snickers, lanzada ese mismo año, era similar a la actual pero más simple. Estaba hecha de turrón de maní, una capa de caramelo y cubierta de chocolate con leche. Desde el principio, ofrecía una forma satisfactoria y deliciosa de calmar el hambre. Una de las imágenes más recordadas es el icónico eslogan "No eres tú cuando tienes hambre". Este comercial logró capturar perfectamente esa sensación de mal humor causada por el hambre, consolidando la barra de chocolate para toda una generación. A la fábrica llegan al día más de 10 camiones llenos de maní fresco y regordete. Estos fueron seleccionados meticulosamente por su tamaño y calidad, lo que garantiza el crujido característico de Snickers. Estos maníes se introducen en un horno que se ajusta a una temperatura específica de 160 grados Celsius. Este proceso de calentamiento permite que los maníes se deshidraten ligeramente, eliminando la humedad interna, lo que provoca que su textura se vuelva más firme y crujiente. Después, los maní tostados junto con la base de la mezcla, que está compuesta principalmente de 100 kilogramos de azúcar y más de 50 claras de huevo, se baten para formar una masa homogénea que es fundamental para lograr la textura y consistencia del relleno. Esta masa se mezcla cuidadosamente con 20 kilogramos de jarabe de glucosa y 10 kilogramos de mantequilla, para crear un relleno suave y cremoso. Una vez que la mezcla está lista, se vierte en moldes y se deja enfriar por 4 horas. Luego, la masa se coloca con precisión en una cinta transportadora, lo que crea un piso de Snickers de más de 5 metros de longitud. En la misma línea de producción, unos rodillos ayudan a aplanar la masa dejando uniforme para que posteriormente unas cortadoras las dividan en más de 20 líneas y corten a los tamaños específicos de cada producción. Después de que las barras han sido formadas, se procede a cubrirlas con una gran capa de chocolate con leche. Este recubrimiento se obtiene de una mezcla previamente preparada que involucra un proceso cuidadoso. Para lograrlo, más de 200 kilogramos de granos de cacao son triturados minuciosamente, pasando por varias etapas de molienda hasta que se transforman en una masa suave, rica y oscura, conocida como licor de cacao. Esta masa es la base del chocolate y, al combinarla con otros ingredientes como la leche y el azúcar, se consigue esa capa cremosa y deliciosa que envuelve las barras, dándole su sabor característico. Mientras las barras de chocolate son trasladadas por un túnel de enfriamiento a alrededor de 10 grados Celsius, lo que ayuda a preservar la frescura de todos los ingredientes. Los inspectores especializados en el control de calidad analizan visualmente cada Snickers en busca de imperfecciones en cada capa y en su sabor. Finalmente, todas las unidades que pasen las pruebas son enviadas hacia el área de empaquetar, donde máquinas automáticas las envuelven con las bolsas de la marca para su posterior envío al resto del mundo. Escribe en los comentarios si te has comido un Snickers y en qué precio los venden en tu país. Las donas son un delicioso y esponjoso postre que se fabrica a partir de una mezcla de ingredientes como ácidos naturales, harina y grandes cantidades de azúcar. Su característica forma y su irresistible sabor hacen que sean las favoritas entre los consumidores. Pero, ¿cómo se fabrican las donas? En este video, descubriremos la historia nunca contada y su proceso de fabricación. Las donas llegaron a Estados Unidos a través de los inmigrantes neerlandeses en el siglo XVII, quienes trajeron consigo una receta de masa frita conocida como pasteles de aceite. Con el tiempo, esta receta evolucionó y se atribuye al marinero Jensen Gregory, en el siglo XIX, la creación del agujero en las donas para que se cocinaran uniformemente. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, las donas ganaron aún más popularidad cuando organizaciones como la Cruz Roja y el Ejército de Salvación las distribuyeron a los soldados estadounidenses en el frente, conocidas como chicas de las donas, ofreciendo una muestra de apoyo emocional en tiempos difíciles. Desde entonces, las donas se han consolidado como un alimento icónico en la gastronomía estadounidense. En esta fábrica ubicada en Las Vegas, la jornada laboral comienza a las 5 de la mañana. El primer paso que realizan los trabajadores es verter en la batidora una mezcla secreta de harina.
La fórmula exacta de esta mezcla ha sido cuidadosamente guardada desde los inicios de la compañía en 1966, manteniéndose en total confidencialidad. Aunque es posible hacer especulaciones sobre los ingredientes que la componen, las proporciones precisas de cada uno permanecen en secreto. Este detalle es solo uno de los muchos factores que dificultan replicar el sabor distintivo que caracteriza a las donas de la fábrica. Esta fórmula secreta incluye cantidades precisas de ingredientes como harina, azúcar, sal, leche, huevos, saborizante y una pequeña cantidad de agua. Finalmente, se incorpora el ingrediente clave, un agente leudante, que es lo que le da a la mezcla su característica única. Este ingrediente distintivo es una combinación de bicarbonato de sodio y cremor tártaro, que es un ácido natural. Cuando esta mezcla se encuentra con líquidos y se calienta, produce dióxido de carbono. Este gas provoca que la masa se expanda y aumente de volumen, resultando en una textura más ligera y esponjosa. Luego, se mezclan todos estos ingredientes durante exactamente 14 minutos. Este proceso de batido asegura que se obtenga una masa homogénea y sin grumos. Después, la masa se coloca en una cinta transportadora mientras una máquina añade harina seca para evitar que se pegue. Dado que la masa todavía está algo espesa, unos rodillos la presionan para alisar y reducir el exceso de mezcla. A medida que la masa avanza, los cortadores en forma de dona comienzan a darle la forma característica, creando así las piezas deseadas. Esta máquina tiene la capacidad de producir más de 20 millones de donas al año. Además, puede funcionar de manera continua durante toda la jornada laboral, lo que maximiza la eficiencia en la producción de la fábrica. Posteriormente, la máquina corta con precisión un trozo de masa, creando un agujero en el centro de cada dona. Para evitar el desperdicio de material, la masa que se retira se reutiliza en el proceso. De esta manera, se garantiza que se aproveche el 100% de la masa producida, optimizando la eficiencia de la fabricación. Anteriormente, este proceso se llevaba a cabo manualmente, lo que limitaba la producción a solo 1000 donas por día. Sin embargo, ahora, gracias a la máquina que opera en condiciones óptimas, se pueden crear más de 55.000 hoyuelos en las donas cada día. Las donas recién formadas se desplazan a lo largo de aproximadamente 7 metros en la cinta transportadora. Este trayecto proporciona el tiempo necesario para que se sequen adecuadamente, lo que asegura que mantengan su forma y diseño. Posteriormente, la cinta transportadora llevará los moldes a la sección de fermentación. Generalmente, este proceso de fermentación solo dura 1 hora hasta que pasen a la siguiente etapa. Una vez transcurrido el tiempo de fermentación, todas las donas se trasladan a una freidora industrial. Este equipo está específicamente diseñado para manejar altos volúmenes de producción, lo que permite freír más de 1000 donas simultáneamente. Gracias a esta capacidad, se garantiza una cocción uniforme y eficiente de todas las unidades producidas. Una de las características más importantes de este sistema de freído es su automatización. Este mecanismo garantiza que las donas se fríen de manera uniforme por ambos lados sin requerir intervención manual. Además, permite ajustar la velocidad y el tiempo de freído en función del tamaño y tipo de dona que se esté produciendo. Esto asegura un proceso de cocción constante y eficiente, optimizando la calidad del producto final. Otro aspecto fundamental de las freidoras industriales es su capacidad para controlar con precisión la temperatura del aceite. Estas máquinas cuentan con sistemas avanzados que mantienen el aceite a una temperatura constante, generalmente alrededor de 180 grados Celsius. Este control es esencial para freír las donas de manera adecuada, ya que evita que se quemen o que absorban una cantidad excesiva de aceite. Una vez que las donas han terminado de freírse, automáticamente se mueven hacia el sistema de drenado integrado. Este sistema es crucial, ya que elimina el exceso de aceite antes de que las donas avancen a la siguiente etapa de producción, que puede incluir el glaseado o la decoración. Este paso no solo mejora la calidad del producto final, sino que también reduce la cantidad de grasa en las donas, lo que las hace más atractivas y apetitosas para el consumidor. Después, todas las donas que se encuentran en la cinta transportadora se alinean y avanzan hacia la estación de llenado, donde se les añade aproximadamente 10 gramos de arequipe. La máquina, que está conectada a unos tubos amarillos, es la encargada de inyectar el arequipe u otro ingrediente, según el tipo de lote de donas que se esté produciendo en ese momento. Este sistema automatizado asegura que cada dona reciba la cantidad correcta del relleno deseado de manera precisa y eficiente. Dependiendo del diseño, cada dona se decora de maneras muy variadas.
En algunos casos, las donas se sumergen en una piscina de chocolate caliente y derretido. Este sistema automatizado no solo garantiza una cobertura uniforme en la parte superior de las donas con chocolate, sino que también permite su traslado sin dañar el diseño original. Gracias a esta tecnología, se optimiza el proceso de decoración, asegurando que cada dona se bañe con 30 gramos de chocolate de cacao puro y permitir su traslado sin dañar su diseño. Después del baño de chocolate, las donas se trasladan directamente a una cámara de glaseado blanco, donde se les aplican automáticamente líneas blancas en su superficie. Este proceso se realiza en menos de un segundo y puede cubrir al menos 4 donas al mismo tiempo. En comparación, una persona tardaría aproximadamente 30 segundos en glasear cada dona de forma manual. Debido a esta diferencia en eficiencia, la fábrica decidió invertir $200,000 en esta maquinaria, con el objetivo de aumentar significativamente su productividad y optimizar el proceso de decoración. Seguidamente, para completar la decoración de las donas, se les añaden chispas de chocolate o nueces. Esta decoración adicional varía según el tipo de lote que se esté fabricando, permitiendo personalizar cada producción según las preferencias del consumidor o las demandas del mercado. Por otro lado, las donas completamente glaseadas se producen introduciéndolas en una cascada de glaseado que fluye desde un extrusor delgado. El sistema de la máquina está diseñado de tal manera que el líquido sobrante es recolectado y reutilizado, lo que optimiza el uso de los ingredientes. Estas donas glaseadas se secan rápidamente, de modo que no llegan a la estación de enfriamiento húmedas. El líquido brillante que las recubre está compuesto principalmente de azúcar en polvo, leche descremada y extracto de vainilla, lo que le otorga tanto su sabor característico como su atractivo aspecto. A algunas donas específicas se les añade un espolvoreado final, que consiste en cubrirlas con chispas de colores o con otros ingredientes adicionales. Este toque decorativo no solo mejora su atractivo visual, sino que también influye en que los clientes sientan la necesidad de realizar una compra impulsiva del producto. Finalmente, todas las donas producidas durante el día son empaquetadas en bolsas plásticas diseñadas específicamente para proporcionar una barrera eficaz contra la humedad y el aire. Al sellarlas de esta manera, las donas se mantienen en óptimas condiciones hasta que lleguen a su destino. Escribe en los comentarios si alguna vez has comido una dona y a qué precio las venden en tu país. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.